Hola, soy María Belén Escurto, licenciada en Recursos Humanos, con formación en Psicología Laboral de las Organizaciones. Estoy abriendo este espacio, un espacio de orientación, un espacio para compartir tanto temas como orientación vocacional, laboral, educativa. Este es un espacio para compartir ideas, reflexiones y bueno, ¿por qué no? Un espacio de diálogo, ¿no? Para conocerte también del otro lado y poder entablar, ¿no? Diferentes argumentos. Eh, Hoy quiero presentarles el tema con el que me identifico también mucho. Tengo experiencias también en el exterior y pude ver cómo el trabajo, ¿no? El sentido del trabajo va cambiando de sociedad en sociedad, ¿sí? Ahí donde estás, prepárate tu café, prepárate tus mates para que juntas podamos disfrutar de este tiempo tranquilamente, como en una forma de lo más natural posible, porque de eso se trata, ¿no? De poder compartir, presentar y aprender, entre todos aprender, ¿no? De las experiencias de cada uno. Y acá le traigo el tema del trabajo como constructo social. ¿Por qué? Porque en la experiencia que tienen, ahí ustedes comenten después si han tenido experiencia en el extranjero, pero me di cuenta que hay formas diferentes de entablar una relación con el trabajo, ¿no? Durante muchos años, décadas, el trabajo fue identificado de un modo diferente. Y acá puse un par de formas de cómo uno puede identificar el trabajo. Al trabajo como una necesidad económica, trabajo porque necesito el dinero y basta. Trabajo como una realización también personal, donde necesito crecer, necesito ir más profundo con el conocimiento. Después tenemos también al trabajo como un deber social. Necesito aportar mi granito a esta sociedad, ¿no? Trabajo desde esa perspectiva. Trabajo como una explotación. Esto esto lo pude vivenciar también fuera, ¿no? Muchas de las personas con las que trabajé en Europa y mucho con las personas que me pude relacionar tomaban el trabajo como una explotación. ¿Sí? Trabajo muchas horas, me siento explotada, y a veces eran pocas horas, pero la persona daba más de lo que le pedían, ¿no? Porque dentro de su expectativa o dentro de sus percepciones del trabajo, lo tenía como este concepto del trabajo que tenía que ser una explotación hasta interior y de su persona, ¿no? Dejar todo. Al trabajo como derechos humanos, ¿no? Tengo derecho a tener esta posición, tengo derecho a decir mis ideas, tengo derecho a que me reconozcan mis horas, ¿no? Lo vivimos en lo cotidiano, a este modo de ver al trabajo. Y el trabajo como un crecimiento espiritual. Y acá me detengo. ¿Por qué? Muchas veces nos dividimos entre nuestra vida interior y cuando llegamos al trabajo seguimos con nuestra tarea y nos olvidamos de nuestro ser interior. Y acá quiero plantearlo como una construcción social porque he podido ver trabajadores que durante el trabajo, gente que no divide su vida social y el trabajo, no, perdón, que no divide su trabajo con su vida interior, sino que ve al trabajo como un crecimiento espiritual. Y me ha pasado de estar en lugares de trabajo donde, por ejemplo, personas musulmanas paraban en su horario de trabajo para adorar, para tener su intimidad espiritual y después continuaban con su tarea, ¿no?
Eh, y eso me impactó porque quise seguir investigando un poco el tema. eh, por lo general, es más, hasta alumnos del colegio donde yo he podido trabajar, tenían sus momentos de espiritualidad dentro del colegio, en la clase que sea, ellos tenían esos momentos, ¿no? De como que volver al eje, ¿no? De su vida interior y continuaban. Entonces acá el trabajo visto como un medio donde voy a seguir creciendo interiormente, ¿sí? Y no solamente una necesidad económica. Y me pareció súper interesante compartirlo porque muchas veces tenemos esto, ¿no? Vamos al trabajo porque necesitamos el dinero, porque necesito pagar la cuenta tal, pero saber y abrirnos mentalmente también de que hay otras formas de construir la identidad en el trabajo, hay otras formas de poder reaprender, ¿no? En diferentes etapas que vamos a estar en nuestra vida. A lo mejor antes lo veías con una concepción más económica y ahora más crecido podés tomar al trabajo como un crecimiento personal, como un querer aportar a la sociedad. Entonces, esto de poder ver al trabajo de diferentes modos, lo planteo y me parece súper interesante. Para ello, entramos en lo que es la teoría. Nos ayuda muchas veces en las teorías porque profundizan acerca de un comportamiento, por qué se da de determinada manera, ¿no? O qué busca ese comportamiento en ese argumento, por ejemplo. Y aquí entro en la teoría de la fenomenología. La fenomenología laboral, esta teoría lo que hace es entender al trabajo como una experiencia subjetiva y significativa. Acá la persona lo que va a querer es buscar un significado, ¿no? De su aporte, de su trabajo, el significado que tiene, ¿no? Hay algo más allá de la tarea en sí, ¿no? De ser secretaria, de esto, de ser médico o a lo mejor trabajar en un call center. Va a buscar el significado del trabajo y de su identidad dentro de esa tarea. Acá el espíritu laboral nace del sentido que cada persona le da a su actividad y de cómo esa experiencia fluye en su identidad, sus valores y su desarrollo humano. Es muy interesante esto, porque hay un espíritu del trabajo que cada uno de nosotros tiene, y de acuerdo a ese constructo social que nos hemos hablado, eh, hablado anteriormente, es cómo cómo va a salir en nosotros, ¿no? Eh, si tenemos un espíritu laboral que viene desde esta teoría, ¿no? De algo subjetivo, de algo que busca un significado, va a influir directamente sobre los valores y el desarrollo humano. Ya no simplemente voy a buscar hacer la tarea porque mi empleador me dice que tengo que hacerla. Busco porque coincide ese comportamiento con un valor con el que yo vivo, que ese valor me vuelve al eje, y porque aparte ese mismo valor va a generar comportamientos para un desarrollo mío dentro de esa organización o de esa empresa. Entonces es muy interesante este tema y lo quiero compartir con ustedes porque la fenomenología, hablando específicamente de esta teoría, uno de los puntos sobre los que se basa es que el significado del trabajo depende de la experiencia personal, ¿sí? El espíritu laboral, habla de un espíritu laboral, habla de que el trabajo y la realización humana, hay una realización que va del interior hacia afuera. Acá habla muy importante este concepto, alienación y pérdida del sentido. ¿Sí? Lo que sucede cuando nosotros tenemos tareas muy mecánicas, cuando nosotros nos empezamos a alejar de ese significado de la tarea, de ese sentido que tiene para nosotros, se produce ese efecto de alienación, ¿sí? Donde la persona ya se empieza a sentir posiblemente desmotivada,
o alejada, no encuentra un porqué, un motivo del sentido de ese trabajo que está haciendo, ¿sí? Empieza a haber un alejamiento. Les comparto, ustedes cuéntenme después en los comentarios si les ha sucedido, si conocían de esta teoría, si lo que quieran compartir, ¿sí? Estamos acá justamente para que sea un momento ameno y realmente llegar al otro y poder compartir argumentos. Acá puse, no se trata solo de producir más, sino de recuperar el significado del trabajo y el bienestar personal. Eh, y esto justamente hablando del tema de la alienación, ¿no? Es cuando uno empieza a sentirse alejado de su propio ser, alejado del por qué estoy haciendo las cosas. Esta alienación laboral habla de estos trabajos donde eh, la persona empieza a perder un poco el significado, ¿no? Del trabajo para ella. Acá puse, recuperar el sentido implica volver a conectar el trabajo con la identidad, los valores, las relaciones humanas y el desarrollo personal. Perdón. Esto es súper interesante porque muchas veces nos sentimos perdidos en el trabajo y automáticamente cambiamos o podemos durar muchos años desmotivados, pero si nosotros eh, se nos revela esto de que existe una forma también de ver el trabajo espiritualmente, donde ya no depende solo, ¿no? de lo que nos ofrece o no el empleador, sino que tenemos eso, ese poder dentro donde se puede expresar en el trabajo y crear un desarrollo personal, ¿no? El objetivo principal, puse, es apoyar en la toma de decisiones, desarrollo profesional y bienestar laboral integral. ¿Sí? El objetivo de esta mirada es un bienestar laboral integral. Si aprendemos a mirar al trabajo no solo de los anteriores puntos de vista, podemos verlo de un modo integral y volverlo a nuestros valores, identificar cuáles son nuestros valores. ¿Sí? Salir de esa óptica empleado, empleador o empleador malo, empleado que está eh, eh, tratando de entender a ese empleador o tratando de poder resistir esos cambios o este empleado víctima. No, esta concepción integral trata, ¿no? de poder dentro de lo que se puede, ¿no? Obviamente, no estamos hablando de situaciones extremas, estamos hablando de situaciones donde que son de la vida cotidiana, ¿no? Que muchas veces nos pueden desmotivar, desmoralizar, y que realmente el control lo tenemos dentro nuestro, que podemos aportar en la sociedad, que podemos aportar en el trabajo, pero de un modo espiritual, de un modo interior, de acuerdo a nuestros valores, y ahí plantado ir para adelante, ¿no? Algunas de las técnicas y herramientas que son importantes, que son cómo vamos a llegar a ese desarrollo o bienestar integral laboral, son las entrevistas de orientación dentro de los mismos áreas de recursos humanos o se pueden emplear otras áreas laterales, ¿no? Que justamente vean la orientación en el trabajo, alguna exploración vocacional en el caso de que haya un desarrollo de carrera, por ejemplo, en el ámbito laboral o de adolescentes que quieran saber qué van a eh, seguir con sus vidas, con sus carreras, sus elecciones. Emplear estos espacios de orientación ayudan a la persona a aprender a ver también, a darle otras lecturas, ¿no? a las situaciones. Y acompañamiento emocional. Lo que se proponen en estos espacios de orientación, que vamos a hacer a continuación, son estas técnicas, ¿sí? De entrevista en mi propuesta de hoy que traigo,
justamente propongo que las empresas que estén interesadas en a profundizar de estos temas empleen estos espacios de orientación dentro de la empresa, ¿no? A lo mejor con un psicólogo laboral, a lo mejor con un profesor, un profesional de recursos humanos que esté abocado al tema, o generar esos espacios van a hacer la diferencia en que reeducar, ¿no? A los empleados, a la persona, en esa construcción social acerca del trabajo y abrir un abanico más de posibilidades y no que se llegue a situaciones donde el malestar, los inconvenientes, los cambios de opiniones o a lo mejor las tareas produzcan esta alienación, este alejamiento del por qué yo hago esta tarea que va a generar desmotivación y obviamente un mayor costo para el empleador. Eh, la idea es un enfoque híbrido. ¿Por qué pongo híbrido? Porque en la propuesta que yo quiero plantear es ofrecer dentro de estas técnicas de orientación unido con herramientas de counseling organizacional que van a ayudar, ¿no? Al autoconocimiento y a la adaptación al entorno laboral cambiante. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos estos espacios de orientación que son espacios de exploración, ¿no? Donde se explora, se acompaña, se soporta al empleado y con técnicas de counseling, que son técnicas muy parecidas a algunas técnicas que pueden usar los psicólogos, pero no llega a ser una terapia psicológica porque por ahí no se hace con un psicólogo, entonces se hace con un terapista en counseling y lo que se realiza es utilizar algunas herramientas, ¿no? Sin llegar a tocar temas, obviamente, que sean de patologías o situaciones que ya lo ven los licenciados en psicología, ¿no? Entonces, abriendo estos espacios de escucha activa, de orientación, de redescubrir que tenemos una parte espiritual que también puede ser alineada a nuestro trabajo, sin ir en contra, ¿no? de los valores haciendales. Al contrario, poder atravesar esos valores haciendales manteniendo el eje en nosotros mismos. Bueno, si te súper interesa, podemos seguir viendo las últimas. Las últimas es integración y aplicación práctica, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que tenemos de utilizar esta teoría, de utilizar estas herramientas? El beneficio es que la entrevista de orientación va a abrir nuevos horizontes, va a abrir nueva mirada en el ámbito del trabajo, nueva adaptación, pertenencia, sentido de pertenencia a la institución. ¿Sí? Intervenciones que integran experiencia subjetiva y contexto social. No hacer alguna actividad aislada, sino una integración, ¿no? Tener en cuenta todo ese contexto sobre el cual vive la persona y poder ofrecer actividades que también estén dentro de lo que pueda la persona interesarle, ¿no? Dentro de un contexto. Mayor empatía y comprensión del contexto del trabajador. Esto realmente no es pensado para empresas autoritarias o que van solo directo a la productividad y basta. Van pensado para empresas que quieran dejar una misión, que quieran dejar un valor institucional en sus empleados y sentir que la planta laboral también tiene un poder interior, ¿no? que se puede desarrollar en esa institución. Acompañamiento laboral más efectivo y personalizado. Una de las técnicas que se utilizan en estos espacios de orientación es utilizar preguntas o frases para abrir a reflexiones, ¿no? Y saber cómo se siente esta persona en su trabajo sin que la persona se sienta obligada solo a decirlo, ¿no? No me siento bien, me siento bien. Entonces, por ejemplo, acá les traigo una de las frases que podemos llegar a utilizar
en algún espacio que armemos, es si tu trabajo fuera un paisaje, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Y observarlo, sin juzgar, sin decir, sin analizar, se observa. Y nos vamos a ir dando cuenta, a medida que la persona responda, ¿no? Es eh, cómo ve el trabajo, cómo ve el trabajo, ¿no? Eh, y bueno, prueben, después me cuentan cómo, si lo han podido emplear, o ahí mismo vos, donde estás, cómo ves tu trabajo, cómo sería tu trabajo si fuese un paisaje. ¿Qué cosas tendría? ¿Tendría agua? ¿Tendría montaña? ¿O tendría, no sé, una ciudad con mucho tráfico o mucha velocidad? Bueno, entra a una reflexión eh, que queda abierta, ¿sí? Vamos terminando la idea de estos espacios, no es que sea un espacio donde se propone algo para que después el otro lo adquiere en inmediato, sino que se propone espacios de reflexión para que quede abierto, para que quede ahí, ¿no? A ver qué puedo aportar, qué me puede hacer bien esto, qué puedo yo cambiar de ese trabajo o de ese grupo, ¿no? Esta es la idea de esos espacios. Bueno, para ello quiero informarte que el espíritu necesita para que crezca, ¿no? Para que crezca, para que se alimente, necesita también ser movido. Y para ello te quiero invitar a los equipos presencia, son equipos espirituales donde vas a poder crecer interiormente, ¿no? Esto, probalo, vos entrá y probá, se llaman www.equipospresencia.com, te van a ayudar a ese crecimiento interior, a ver el trabajo de otra forma, ¿no? A poder tener esa vida espiritual en el trabajo, sin que dejes tu tarea de trabajo. Es algo muy bellísimo, tiene que ver con las creencias, con valores que en mi caso yo tengo, que es Dios ahí firme, es para todo tipo de persona que quiera entrar, de cualquier religión, no es de religión para nada, son ejercicios que te van a ayudar a mantener activa esa vida espiritual y poder, ¿por qué no?, continuar tu trabajo y todas las dificultades que vos pases con un crecimiento que va desde adentro, ¿sí? También como empleador te invito a que te puedas sumar, porque muchas de las decisiones que tomamos día a día, muchas de lo que transmitimos a nuestros empleados, mucho que si no tenemos ese eje, ¿no? Si no volvemos a, a esa esencia, ¿m? Posiblemente lo estés tomando con tus fuerzas, ¿sí? Entonces, si a vos te interesa la teoría fenomenológica, te interesa aprender sobre una vida espiritual, aprender y tener esa revelación, ¿no? De que, ¿por qué no podemos unir nuestro eje espiritual? En mi caso, Dios, y poder ir adelante en toda tarea con esos conceptos, sin separarnos, sin ser alienados por la actividad, es bellísimo. Es vivir y vivir y vivir en el trabajo de otra forma. Así que bueno, yo abro ese espacio, te invito a los equipos presencia y que puedas experimentarlo y después contarnos qué experiencia tuviste, ¿sí? Un saludo grande, soy María Belén Escurto y los saludo. Adiós.